Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente saludarlos. Mi nombre es Luis Lozada, mi esposa Juliana Parodi y hoy tenemos unos invitados especiales, unos amigos, familia, esposos. Está Walter y está nuestra hermana Carmen, quienes pertenecen a familias misioneras de Cristo. Y el día de hoy van a compartir con nosotros un poquito un tema importante para todas las familias, para todas las parejas que están viniendo a este evento de Enciende el Amor, cómo llevar esos valores cristianos a nuestra vida familiar, a nuestro día a día. Cómo mostrar a Jesús sin mencionarlo a Jesús, sino simplemente con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de caminar, nuestra forma de actuar. Y el día de hoy vamos a tocar un poquito y vamos a adelantar un poquito de lo que se nos viene para este Enciende el Amor. Bien, Walter, Carmen, gracias por estar aquí con nosotros. Sentimos una felicidad, alegría de poder compartir estos momentos. Cuéntenos, ¿cuántos años de casados? ¿Qué tal? Buenos días, Luis, Juliana. Un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Es una alegría para nosotros este espacio, ¿no? Nosotros tenemos 24 años de casados, Wow. ¿no? Con tres hijos, Joseph de 21, Stephanie de 16 y el pequeño Yeshua de 14, ¿no? Le decimos el pequeño porque es el menor de nosotros, ¿no? 24 años suena fácil decirlo, ¿no? Pero no ha sido fácil tenerlos. O sea, ha sido un camino complicado, pero cuando está Jesús en medio, ahí se aligera, se Amén. aligera. Nadie dijo que iba a ser sencillo. El camino del matrimonio nadie dijo que iba a ser sencillo. Pero como tú bien dices, cuando Jesús está en medio de nosotros, todo se pone a mejor para nuestra vida familiar. O sea, todo mejora y eso es importante. Queríamos comentar un poquito cómo es su vida familiar actualmente. Cómo han llevado esa fe, la han podido compartir con sus hijos. Porque ya son hijos adolescentes y Y un muchas adulto. veces, y un adulto, y muchas veces pues ya estás rodeado de personas que de repente no comparten tu fe y muchas veces pueden inculcarte de repente hábitos que no son los que ustedes consideran que deben ser los correctos, ¿no? Entonces cuéntenos un poquito su experiencia, cómo han manejado esas situaciones. Mira, como que nosotros entramos a nuestra comunidad, Familias Misioneras de Cristo, cuando nuestro hijo mayor tenía en esa época 3 años. Entonces él se fue acostumbrando a que todos los demás eran diferentes. Nosotros éramos una familia totalmente diferente, ¿no? A veces él nos decía, pero mamá, todos mis amigos hacen o todos mis amigos tienen. Yo le decía, pero nosotros somos diferentes y olvídate de los demás. Entonces, como que se fue acostumbrando a que no podía vivir igual que el resto, siguiendo algunas cositas, ¿no? Porque en esa época, por ejemplo, ya estaba el celular y los niños de 5 años, de 6 años, ya estaban con celular. Entonces nosotros decíamos, disculpa, o sea, tú todavía no estás preparado para un celular, vamos a esperar. Y yo le decía, pero ¿cómo? Todos mis amigos en el colegio. Entonces, ha sido un poco difícil, pero se acostumbró. Entonces, él le fue enseñando al menor, mira, olvídalo. Nosotros Ya lo pasé, ya la pasé. no lo vas a convencer a nuestros papás, ¿no? Ya lo pasé, ya lo viví, ya, olvídalo, ¿no? O sea, acostúmbrate a que hay ciertas cosas que no están transadas dentro de la familia. Claro, nosotros teníamos realmente mucha información de lo que era familia, mucha información de lo que era el matrimonio, pero realmente no conocíamos lo que era formar una familia, ni conocíamos realmente todo lo que había detrás de un matrimonio. Y es así como a nosotros nos hacen una invitación a vivir, a compartir con otras familias. Y conocemos realmente nosotros lo que es la presencia de Jesús. Cuando a mí me dicen, ¿quieres conocer a Jesús en tu familia? Yo lo primero que me imagino es una Vamos a Biblia, rezar. rezar, y comienzo a conocer muchas prácticas religiosas. Pero más allá de esa información me dicen, es conocerlo. Y es ahí donde yo me doy cuenta de que conocer a Jesús empezaba a nosotros, en mi caso, a vivir lo que llamamos una identidad. Y a mí me gusta siempre mirarlo desde lo futbolístico, desde lo deportivo, ¿no? De que hay siempre los admiradores, los simpatizantes y los hinchas, ¿no? Entonces yo me di cuenta que simplemente estaba en la parte del simpatizante que lo miraba y había conocido a Jesús por un tema de tradición, por un tema de cultura, por un tema de que mis papás me habían hablado en alguna oportunidad de él, pero realmente desconocía todas las grandes herramientas que él podía tener en el caso para nuestra vida conyugal y para nuestra vida familiar.
Y es así que nosotros comenzamos a vivir lo que llamamos Jesús en tu familia. Y cuando uno escucha Jesús en tu familia, te viene una serie de interrogantes y qué significa esto, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a ver. Y lo primero que me dice Jesús en tu familia era cómo debía iniciar el trato con mi amada esposa. Desde el buenos días, desde el por favor, desde el gracias y sobre todo desde el te amo. Hay algo importante y es que en el matrimonio a veces estamos tan apurados y hoy peor, ¿verdad? Porque uno se levanta, oh, ya rápido, hay que hacer loncheras, hay que acelerar y todo, pero te olvidas quién está a tu lado, ¿no? Y de pronto sales tan rápido de cama que ni siquiera dices, buenos días, mi amor, ¿no? Entonces, vas viviendo el día a día y, oye, ya rápido, pero no dices, por favor, gracias, mi amor, o gracias, hijo, ¿no? Por haber hecho esto. Entonces, cómo esas palabras que les enseñan a los niños en el colegio se pierde un poco dentro del hogar, ¿no? Dentro de la casa y de la rutina y de lo rápido que pasa el día. Entonces, esos son, mira, qué prioridad son esas palabras mágicas que enseñan en el colegio a darlos todos los días, pero dentro de casa y que salga de los papás. Correcto. Qué importante, como tú mencionas, esas palabras que son tan sencillas, pero que a veces nosotros descuidamos, ¿no? Por simplemente la rutina, por lo apresurado que estamos en el día a día, importante. Nosotros tenemos 4 hijos y bueno, yo por ejemplo, por el lado de mis papás, nunca, o sea, recibí alguna palabra como que de aliento o que haya hecho sentirme importante, que eso haya mejorado mucho mi autoestima, pero entendí en el camino que para el hijo es importante muchas veces el sentir la aprobación de tu padre. O sea, el sentir palabras como me siento orgulloso de ti, me encanta estar contigo. He visto en algún momento cómo a mi hijo ha impactado esas palabras, porque en un momento mi hijo me ha dicho un día, eres el mejor papá del mundo. Pero primero le costó, pero luego ahora lo hace con naturalidad. ¿Por qué? Porque es como que, oye, y si no lo recibe bien, pero cuéntenos, ¿qué valor debemos darle a esas palabras, tanto en nuestra esposa, esposo, como en nuestros hijos? Exacto. El primer paso que nosotros tuvimos que implementar en nuestra familia era colocar los buenos cimientos. Nosotros nos dimos cuenta, hoy en día Lima vive muchas edificaciones, ¿no? Y a mí me gusta ser curioso porque de repente vas por un lugar y ya está cerrado y están haciendo una construcción. Y cuando ves, han hecho todo una profundidad para colocar cimientos y nos dimos cuenta que en nuestro matrimonio nosotros no teníamos cimientos. Comenzamos los primeros años de matrimonio y nos dimos cuenta que nuestro matrimonio no tenía esas paredes antisilencio y nuestras discusiones comenzaron a salir. Los vecinos se asustaban cuando Se gritábamos. asustaron, ¿no? Entonces tuvimos que derrumbar todo lo que teníamos de información, que eran nuestros referentes de papá y mamá, ¿no? Algo que yo le decía a Carmen era yo no aprendí a perder la paciencia, a elevar mi tono de voz, a perder a incomodarme en el matrimonio. No lo aprendí porque lo vi de papá. Lo vi de papá, ese era mi referente. Y la única manera de nosotros era cortar esa etapa. Y el cimiento más importante que debimos colocar es Jesús. ¿Qué tuve que hacer por primera vez? Darle la bendición a mi esposa. ¿Te costó? ¿Te costó al inicio? Me costó porque yo que estaba acostumbrado a ser muy crítico, a ser muy perfeccionista, a que vaya ella a mi ritmo, a que me tolere, y ahora tener que bendecirla, wow. ¿En algún momento sentiste que te podías sentir juzgado, o sea, criticado por ella, como diciendo, oye, no sé, me has tratado así y ahora vienes a darme la bendición? ¿Sentiste eso en algún momento? Imagínate que la primera vez que ella me invita a estas reuniones, yo le digo, Carmen, que me estás llevando obligado, que por qué vamos a ir, que nos van a enseñar, que tanta cucufatería, que religiosidad. Y me fui diciendo muchas cosas. Y me hacen, vas a hacer un ejercicio con tu esposa. Le vas a mirar a los ojos y le vas a decir, Carmen, eres el mejor regalo del mundo. Y yo decía, Dios santo, ¿cómo le digo a mi esposa eso si le he venido criticando y criticando y criticando? ¿Tú sabes lo que pensaba yo dentro de mí? Más vale que lo estés diciendo de verdad. Ajá. Efectivamente lo hice, pero yo no la miraba a los ojos. Lo hice y lo miraba a los ojos, entonces estaba totalmente avergonzado. Lo que yo dije de ahí fue, ni más regreso. Ni más regreso porque yo no he venido a hacer este tipo de cosas. Con el tiempo me di cuenta
que fue cambiando algo en mi ser. Y tenía una dureza de corazón. Y era que yo no sabía compartir mis emociones. Como varón siempre me decían, ¿cómo estás? Cansado y bien. Y me di cuenta que bien no significa nada. Bien era solamente una manera educada de decirle, Carmen, no tengo nada que compartir contigo. Después, curiosamente, yo siempre he sido bien reservado, Bien callado. bien callado. Ahora hablas un montón. No me gustaba compartir, no me gustaba compartir. Entonces, lo primero que hice fue salir de mí, salgo del yo, voy al tú y hacemos el nosotros. Y es ahí donde yo comienzo a acoger a Carmen, su ser de ella, ¿no? Y algo que siempre me quedó muy marcado en la mente es, tú amas a Carmen como ella necesita o como quiere Walter. ¡Wow! Es Me hicieron importante. jaque. Yo dije, sí, pues la amo como quiere Walter, ¿no? Cuando estoy de buen humor, la amo. Cuando cobro la gratificación, la amo. Cuando me van bien los resultados en el trabajo, la amo. Y cuando todo es adverso, no es. Cuando Carmen empieza a quejarse, baja el amor. No, ya no es así, menos mal. Eh, Mira, cuando nosotros empezamos a darnos la bendición, aún cuando estuviéramos enojados, eso iba cambiando nuestras actitudes, iba cambiando nuestro mal humor, ¿no es cierto? Porque uno se puede levantar de mal humor, ¿no es cierto? Pero el darse la bendición es, Jesús está aquí, ¿viste? Entonces, qué importante, porque nos bajaba esos humores, esos mal Claro, humor. claro que sí. Y lo mismo para nuestros hijos, ¿no? Y Ellos veían todo así eso. es. Así es. Fueron aprendiendo a que nosotros nos dábamos la bendición y cuando nosotros salíamos ellos nos daban a nosotros. Cuando ellos salen nosotros le damos la bendición. Y mira que nuestro hijo, aún grande, adulto, sale con la bendición. Viene a buscarme antes de salir al trabajo para que yo le dé la bendición, ¿no? Exacto. Y la enamorada también ha ido viendo, ¿no? Entonces imagínate. Entonces ella cuando viene se despide, nos vemos señora. Entonces yo agarro y le doy la bendición también a ella. Entonces vamos enseñándole y vamos evangelizándolos también a ellos. Claro. Que lo último que salgas al ver de casa sea la bendición. Enojado, no enojado, pero siempre la bendición, porque hoy en día estamos acostumbrados a decir que te vaya bien, éxitos, buenas vibras, buena Buena suerte, suerte. pero nos hemos olvidado que la bendición de Dios es mucho más poderosa que todo eso y sobre todo de quién viene, de tu ser. De tu ser amado. Exactamente. Amén, amén. Y a veces te vas sin que te digan nada. Y claro, Chao. anteriormente yo me iba y me decía, papá, alto, la bendición de tu mamá, pero si el día anterior hemos estado en una diferencia y yo volteaba así y Carmen me miraba y que te bendicí, la Walter, bendición un ven poquito, tú que te voy a dar la bendición. un poco más fuerte, ¿no? Así es. Pero qué bonito que nuestros hijos desde pequeño vayan viendo eso, porque después para ellos es algo natural, ¿no? Y eso lo van transmitiendo luego a las futuras generaciones. Así es. Gloria a Dios por eso. Exacto. Me parece genial. Dime, me voy un poco por el lado del hombre, porque para el hombre es a veces difícil estas cosas, ¿no? De repente para la mujer es mucho más sencillo, pero para el hombre es un poco más duro muchas veces de corazón. Y probablemente muchas parejas que vayan a Encienda el Amor, el hombre dirá, oye, pero no, o sea, me cuesta mucho esta vida, o sea, ¿qué es lo que necesita? ¿O qué le dirías a ese varón que dice, no puedo hacerlo, o sea, no puedo cambiar mi forma de vivir ahora por una nueva forma de vida? ¿Qué le dirías en tu experiencia de lo que se está perdiendo? Porque se está perdiendo algo, ¿no? Por supuesto. Cuéntanos un poquito, Walter. Mira, Luis, te comparto, a veces el varón tiene mucho orgullo, mucho ego, y derribar eso no es tan fácil. No es tan fácil. Hay veces el varón que reconozca sus errores lo ve como un signo de debilidad. Y algo que nosotros siempre, bueno, yo compartiría con los varones es aperturar su corazón. Aperturar su corazón y sobre todo ir al encuentro cercano con las demás personas. En un tiempo, y a mí no me gustaba compartir con las personas. Yo decía, mientras más lejos de las personas, mejor. Mientras menos contacto, mejor. Pero ojo, yo soy bueno. Yo soy bueno. ¿Por qué eres bueno? Una vez me dijo una persona. Porque no hablo mal de nadie, porque no tomo, porque no le hago daño a nadie, no comento nada de nadie. Y me dijo, ahí está el detalle. No tienes contacto con nadie, no te conoce nadie. Te has quedado en un mundo, me dijo, pero el día que tú salgas y comiences a interrelacionarte con otras personas, te vas a dar cuenta
que no les vas a agradar a muchos, ni muchos te van a agradar a nosotros. Y fue efectivamente. Lo primero que hicieron conmigo fue practicar los abrazos. Y yo iba y las personas me abrazaban y yo, eso duro, Y eso es lo que te ablanda. y decía, ¿por qué me están tocando? Yo tengo mi espacio, no quiero que Están me... invadiendo mi Exacto. espacio. Y llegaba y las personas me abrazaban y me abrazaban. Y claro, porque a mí mi papá nunca me había abrazado desde muy pequeño, no había sido muy afectivo, sino era un amor más que nada de puntuaciones y de recompensas, ¿no? O sea, sales bien en el colegio, excelente, ¿no? Logras esto, bien, eres un buen profesional, bien. Pero a nivel de persona no había trabajado esa cercanía conmigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzo yo a practicar los abrazos con Carmen. Sencillo, súper sencillo. Comienzo a trabajar los abrazos con mis hijos. Sencillo. Y mi hijo mayor me dice desde pequeño, papá, yo me doy cuenta que tú abrazas a mi mamá, nos abrazas a nosotros, pero yo veo que no abrazas a tu papá, me dice. Uy, ya, ya. Y yo dije, ahora. ¿Y qué es lo que hice? Salgo al encuentro de mi papá. Ya para esto ya teníamos un tiempito practicando esto. Salgo al encuentro de papá y al abrazarlo a papá, papá me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, si los hombres no se abrazan, me dice. Si los hombres no se abrazan. Esas son las creencias antiguas, Es pues, que ¿no? papá, Tú sabes. y sale la primera palabra, es que yo te amo. Y cuando papá escucha esa palabra, él me dice, yo también te amo, me dice. Qué lindo. Pero quiero que tú conozcas que yo tengo una historia. Y me compartió la historia que él había de niño. Cuando pasa eso, se produce lo que llamamos la doble sanación. Sana mi corazón y sana el corazón de papá. Porque de repente me pasó lo que viven muchos adolescentes. Amaba a papá, pero no se lo decía. Entonces yo corté con papá y comienzo a hacer mi vida en la calle como a mí mejor me parece. Y solamente me comienzo a mirar mismo. Comienza a mejorar la relación con papá, comienza a mejorar la relación con Carmen y comienza a mejorar la relación con hijos y comienza a mejorar mi relación conmigo mismo. Y mi rostro comienza a cambiar. Y de lo que yo era antes con el ceño fruncido, serio, y que iba a las reuniones y me paraba así como típico varón y que yo decía, yo voy a ser como buen cristiano. Si no me saludan, yo no saludo. Si hablan mal de mí, yo también hablo mal de la persona. Y si me hacen algo, también me la cobro. O sea, la ley del talión. Pero cuando se ablanda mi corazón, otra vez mi rostro veo que comienza a cambiar. Y algo que veo es que comienzo a sonreír. Yo en las fotografías salía así nomás, ¿no? Y entonces ahora sonreíamos y decía, wow, sí, es un nuevo papá, es una nueva persona. ¿Qué es lo que hice? Derribé la dureza. Tenía muchas heridas, mucho resentimiento, tenía mucha dureza en el corazón. Pero tenía que reconocer, partir de mí mismo, tengo dureza en el corazón. Y por eso es que alguien cuando me miraba, y si yo jugaba algún deporte, apenas un contacto, ya nos queríamos ir a una pelea. Si alguien me miraba en la calle, ¿y por qué me miras? Entonces, era pero unas fricciones muy fuertes. Walter, y tú diste ese primer paso, pero ¿qué pasaba si la experiencia al sentir la devolución de la persona no era la mejor? O sea, veías un rechazo, o sea, ibas y abrazabas a tu papá y de repente tu papá en ese momento hubiera sentido que te hubiera, no sé, causaba otra herida. ¿Cómo se podría manejar esa situación? Porque para uno es difícil, da ese paso y de repente se siente rechazado, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que de repente puede pasar eso? Porque puede pasar, pero no debes dejar de intentarlo, debes perseverar en esto porque Así al final es. es algo bueno para ti, para tu vida, porque es sanador para ti. Así es. La idea es no No ceder, importa. o sea, Exacto. continuar. La idea de los abrazos es derrumbar ese corazón duro, ¿no? Y cuando una persona se niega es porque hay dureza, ¿no? Porque hay herida realmente detrás. Y algo importante, mira, esto cuando yo practico con papá, papá falleció en la primera hora de la pandemia. Falleció. Pero cuando tú nos veías en el velorio, no veías a una familia triste, ni llorando, ni lamentándose, o incurriendo en las frases sociales, ¿cómo me gustaría tenerte un ratito Un más? ratito. ¿Cómo me gustaría abrazarte? ¿Por qué? Porque las cosas que se tuvieron que decir, se dijeron en vida. Entonces tuve la oportunidad de poder sanar esta relación con papá cuando él estaba vivo. Y el día que él partió, estábamos en paz. ¿Por qué digo en paz? Porque yo vengo de una familia de 5 hermanos.
Y yo de los 5 hermanos sé con quién discuto más, ¿no? O discutía más. Entonces, al salir al encuentro de papá, lo que hago después es ir al encuentro de mamá y ir al encuentro de mis 4 hermanos. Entonces, cuando fallece papá, mamá fallece después en la segunda ola de pandemia, pero los hermanos nos encuentran con un corazón en comunión. Y total, cuando todos nos decían, lo siento, te acompañamos en tu dolor, nos miramos, pero qué dolor, qué sentir. Como humanos sí sentimos tristeza de ya no tenerlo físicamente, pero estábamos con el corazón reconciliado. Lo que se tuvo que decir, se dijo en vida, ¿no? Así es. Bueno, escuchando un poco haciendo como un pequeño resumen, por lo que entiendo es de que para que también sanes la dureza de tu corazón, hay que sanar las heridas y las que tienes en tu infancia, ¿no? Con tus padres, con tus hermanos. Y creo que una vez sanado eso, puedes empezar también, ya vas a tener un matrimonio mejor, ¿no? Ya no va a haber esa dureza y va a serte más fácil poder abrazar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Yo me siento muy identificada con lo que dicen y estoy analizándome también, porque yo muchas veces he dicho que a mí me cuesta a veces abrazar a mis hijos y me duele en el alma porque digo, ¿por qué me cuesta? Pero claro, yo sé que mis papás, no han sido cariñosos conmigo, no han sido afectivos, no me abrazan, ¿no? Y yo siempre le decía a mi esposo, ¿no? A veces no recuerdo a mi papá diciéndome te amo. Y entonces es algo que un reto que yo tengo con mis hijos, pero no es tan fácil, ¿no? Es como que tú dices, ya, yo voy a hacer lo que no han hecho conmigo, pero cuando estás en la práctica no es tan fácil, ¿no? A veces vienen mi hijo, y me dicen te amo. Y yo en mi mente me gustaría responderles, yo también, y abrazarlos y darles muchos besos. Y en ese momento respondo, yo también, hijito. Pero es como, ¿por qué? Quiero hacerlo más efusivo y no puedo, ¿no? Entonces hoy por hoy veo y digo, claro, es que lo he cargado, he aprendido eso de mis papás y tengo ese reto y yo sé que en el Señor lo voy a lograr, ¿no? Pero ¿qué podrían de repente aconsejarme a mí y a los demás que se puedan sentir identificados conmigo, ¿no? Y creo que un poco también es algo así, ¿no? Lo que también le pasó en su infancia. Mira que a mí me pasó con mis hermanos, que eran mayores, eso del abrazo, yo decía, ¿cómo voy a abrazarlo, no? Entonces yo decía, no, pero lo tienes que hacer consciente primero, ¿no? Consciente. Voy a ir y voy a darle el abrazo, ¿no? Como es importante que este abrazo no solamente sea un abrazo, hola, no, sino es un abrazo que dura, ¿no? Mínimo 8 segundos. Es un abrazo donde tú vas a sentir el latido de la otra persona, ¿no es cierto? Entonces al principio yo le decía, no, tengo que ir y abrazarlo, ¿no? Y dejar un poco mi temor, ¿no? De que me va a rechazar o cómo yo me voy a sentir. Entonces decía, no, lo voy a hacer. Entonces al principio me costó un poco, pero ya se fue haciendo más constante y fui cortando eso, ¿no? Cortando eso que había entre ellos, entre nosotros. Más que todo, te digo, con mi hermano mayor, ¿no? Habíamos cortado una relación de hermanos y ahora ya no es así. Pero qué importante que nuestros hijos nos vean, que nosotros podemos mejorar como personas, ¿no? Algo que yo le decía a mi hijo era, mira, a mí me enseñaron o me educaron así, pero yo no quiero ser así. Entonces, estoy trabajando en mí y ayúdame, ¿no? Entonces, mi hijo me decía, bien, mamá, tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, pero él, de alguna manera, se hacía consciente de mis debilidades, ¿no es En cierto? esta parte es importante el autoconocimiento, ¿no? Jesús te lo va a decir de otra manera, despierta, ¿no? Te va a decir despierta en los evangelios. Lo que llamamos nosotros el día de hoy autoconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Biológicamente tú tienes una edad, que lo dices, yo tengo tantos años, efectivamente, pero dentro de ti hay una edad mental y hay una edad emocional. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú conoces lo que hay en tu mente, y cuando hablamos de la edad emocional, hablamos de las cosas que hay en el corazón, comienzas a descubrir realmente
qué situaciones todavía debes de sanar, con quién tienes que acercarte. ¿Por qué? Porque todo cambio que tú haces en la persona impacta en la siguiente generación y en la que sigue. ¿Qué quiere decir? En nuestros hijos y en nuestros nietos. Y es lo que vamos haciendo los cambios generacionales, ¿no? Las tradiciones te dicen de alguna manera de las maldiciones generacionales. ¿Qué significa esto? Mi abuelo tomaba, mi papá tomaba, yo tomo y mi hijo toma, ¿no? Y todo se genera en una línea de alcoholismo, en una línea de violencia o en una línea de, por ejemplo, de frialdad. Pero cuando hacemos una modificación nosotros en nuestro ser, nuestro hijo va a tener una mejor vida familiar y una mejor vida personal. Y los hijos de él también, porque les vamos enseñando nuevas estructuras, ¿no? Por decir, si yo no saludaba, él ahora ya saluda. Yo ya no abrazaba, él ahora abraza. Yo no bendecía los alimentos y con él empezábamos a la calle y nos enseñaron, Dios amoroso, bendice los alimentos Y a cada uno de nosotros. Amén. Sencillito. ¿Para qué? Para que los niños se comiencen a integrar, ¿no? Y no hacer muchas oraciones tan largas ni extensas, ¿no? Entonces salíamos a almorzar, allá nos comprometemos y nos íbamos al centro comercial y todas las personas te miraban y decían, qué vergüenza hacer la oración acá adelante, todos en la calle, porque hay veces en un lugar pequeñito, en una parroquia, en un grupo, qué bonito porque todos están hablando el mismo lenguaje, claro. Pero en el resto donde todos te miran, no, acá no, pero papá, el Dios amoroso, bueno, Dios amoroso, bendícelos. Y todos veías que te observaban y al rato el pequeñito ya estaba botando el plato, y tú perdías la paciencia y decías, ¿cómo esa familia no estaba haciendo oración y ahora ya está, ya está roja, quiere renegar? Entonces, es el autoconocimiento, ¿no? Con estas pequeñas cositas. Amén, amén. Qué importante que al final es una decisión, lo que uno tiene que tomar es una decisión, ¿no? Como el seguir a Cristo, el poner a Cristo en tu familia, en tu vida, es una decisión que uno tiene que tomar. Así es. Y no nos podemos basar solamente en sentimientos, en emociones, porque seguramente en el evento Enciende el Amor, muchos vamos a experimentar emociones, ¿no? Diferentes emociones, nos vamos a emocionar, sí se puede, pero si tú verdaderamente no tomas esa decisión de hacer un cambio, las emociones se van. Las emociones pasan, ¿no? Entonces, qué bonito lo que nos comentan, qué bonita experiencia, qué bonito testimonio. Y un poquito también queríamos abordar el tema de cuando el hijo, por ejemplo, pasa que a veces está rodeado de tanta... Hoy por hoy vivimos en un mundo en donde todo es muy sensual y todo, tantas cosas nos venden por todo lado. Lo importante que ustedes que nos han comentado por interno es la castidad. Hablar de la castidad con hijos, adolescentes, de repente es un poquito difícil, ¿no? Porque como hombre, oye, ¿cómo le voy a decir a mi hijo la importancia de la castidad? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué frutos trae? ¿Qué ventajas finalmente va a traer para todas las futuras generaciones? Pero a veces te dicen, pero si todo es algo normal, es algo natural. ¿Es un punto importante que debemos todos los padres tocar? Coméntenos un poco ustedes con su experiencia, qué es lo que se recomienda en estos casos. Y mira, Luis, qué importante lo que comentas en esta parte, ¿no? Retrocediendo un poquito a los hijos, hoy en día la adolescencia está muy avanzada, tiene mucha información, ¿no? Y a veces los adolescentes han caído entre lo común y lo correcto. Y muchos optan por lo común. Si todo el mundo lo vive, si todo el mundo lo hace, si todo el mundo lo tiene, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Pero luchar contra lo correcto es lo más difícil. A Jesús lo mataron por hacer lo correcto, por vivir lo correcto, ¿no? Y a veces la sociedad, cuando tú vives lo correcto, te trata de o aislar, o tú eres el que estás equivocado. El raro, eres el raro. Exactamente. O tú eres el que realmente estás viviendo en algo que no es la vida, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Volviendo un ratito al tema de los abrazos, nosotros le decimos siempre a los varones, porque este tema del abrazo te va a generar comunión en tus hijos adolescentes. Cuando tú sientes que suéltame, papá, suéltame, ¿no? Enciende tus alarmas. Enciende tus alarmas porque ya tu hijo te lo ganó alguien más. Cuando decimos alguien más, ¿quién te lo ganó? O la sociedad, las redes sociales o los amigos, ¿no? Y la familia va quedando en un plano muy rezagado. Exacto. Entonces, por eso es que hoy en día todos están en las redes sociales. Tú has visto cuando a un joven, a un niño le quitas el celular, cómo se pone, o cuando de repente se le acaba la batería y está pero inquieto, ansioso, como un adicto que está buscando nuevamente inyectarse algo para volver a su tranquilidad igual y encuentra otra vez su conexión de datos y el joven respira, ¿no? Y en el tema de la castidad, ¿por qué es tan importante? Porque es la pureza de su cuerpo. Es la pureza de su cuerpo, es su imagen realmente. Todo tiene un proceso, ¿no? Y les decimos siempre, a nuestros hijos siempre les decimos,
tienes que vivir tu ritmo de joven. Primero, vivir tus sanos estudios, vivir tu sana familia, vivir tu parte académica y recién después vivir tu enamoramiento. Nuestro hijo de 21 años recién está viviendo su primer enamoramiento. No quiere decir que no haya tenido anteriormente algún gusto por alguien, sino una persona porque que le guste. recién va a compartir con alguien su proyecto de vida. Entonces, en esto lo que nosotros decimos es: respeta siempre el espacio de la otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona es tierra sagrada. Es tierra sagrada. Cuando uno lo desconoce, comenzamos a vivir lo que llamamos las relaciones prematrimoniales, ¿no? Y las relaciones prematrimoniales, ¿qué es lo que hacen? Una mezcla de vínculos personales y espirituales de una persona, otra persona, otra persona y otra persona. Pero lo que desconocemos es que ese cambio, ese intercambio de personalidades en mí es como que voy adquiriendo algo de la primera pareja, la segunda pareja, la tercera pareja, y al final yo pierdo mi identidad original, la pureza original, ¿no? Algo importante que te decía Walter sobre los abrazos es que va a generar ese vínculo del padre con el hijo, y el hijo siempre va a escuchar a su padre, ¿me entiendes? Porque hay ese vínculo. Cuando se pierde ese vínculo en la adolescencia es que el hijo no quiere escuchar al padre, y lo que le dicen los padres es anticuado, ay papá, ¿no? En tus tiempos, ay papá, ¿no? Pero cuando hay ese vínculo, el hijo siempre te va a escuchar. No quiere decir que va a hacer lo que tú quieres o lo que tú le dices, sino es lo que mi padre me ha dicho, lo estoy guardando. Va a quedar ese mensaje. Así Exacto. es, estoy guardando ese mensaje para mí, ¿no? Y algo bien importante en los abrazos que hablábamos y tener ese tiempo con los hijos, no es solamente te amo, hijo, ¿no? Porque esa palabra te quiero está anulada, al menos para nosotros, en lo que es la parte afectiva. Realmente el verbo no es querer, sino es amar. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra sociedad ahora, los jovencitos, los adolescentes y todo, oh, te amo, ¿no? Y te amo a ti, y voy a cambiar el te amo. No, ¿no? El te amo es una palabra muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, te amo porque eres una persona especial para mí, y cuando nosotros abrazamos le decimos a nuestro hijo, te amo, hijo, eres el mejor regalo que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, el decir esto hace no solamente una sana autoestima en el hijo, sino es yo también debo de amar de esa manera, ¿viste? Entonces, cuando él empiece una relación es qué tanto yo puedo amar como me han enseñado a amar y me aman a mí, ¿no es cierto? Entonces, el enseñar sobre el amor es lo más importante. Amén, amén. Importante también, para ya terminar, es a todas las parejas que están yendo a este evento, o sea, no necesariamente si no comenzaste de joven, no tienes que decir, no, uy, ya pasó el tren, esto no es para mí. No, o sea, Exacto. así tus hijos sean grandes, tú puedes dar ese primer paso y Dios se puede encargar del resto. Porque tu cambio va a generar algo en el corazón de Cambios. Dios y va a permitir que otras personas puedan, a través de tu vida y de tu cambio, puedan conocerlo a Él, ¿no? Entonces hay que animarlos también a que si es que no comenzaste joven, pues todavía estás a tiempo, siempre, hasta el Siempre último estás suspiro a de tu vida, tiempo. estás a tiempo. Siempre. Exacto. Estás a Nunca tiempo. es tarde. Así es, porque Exacto. Jesús acoge a todos. Así es. Nos acoge a todos. Entonces, nada, muchas gracias, Walter, gracias, Carmen, por este lindo mensaje, por este lindo testimonio, por estos lindos adelantos, tips que nos han dado, que nos lo llevamos como tarea para nuestra familia, para nuestra casa. Así que nada, decirles que Dios los bendiga mucho, que bendiga sus servicios, su comunidad, su familia. Y también invitarlos a ustedes a que nos hagan unas palabras, nos den unas palabras Ay, que finales. nos estamos viendo en Enciende el Amor el 15 de septiembre, ¿no? Definitivamente invitar a todas las parejas y a todas las personas que tengan una pareja y que quieran conocer y sanar la relación y conocer lo que es el verdadero amor, ¿no? Así El verdadero amor.
Y el Enciende el Amor es una gran herramienta para todos los matrimonios. Algo que siempre compartimos con la familia es que la decisión es personal. Nadie puede decidir ni por Walter ni por Carmen. Yo quiero una mejor familia. Todo comienza con un deseo. El deseo te lleva a querer poner una acción. Y la acción te va a llevar a un resultado. ¿Qué resultados vas a obtener? No lo sabemos. Es de acuerdo a las herramientas y al esfuerzo que tú desees colocar. Según la pedagogía, tienes 72 horas para colocar o para poder aplicar lo que tú estás escuchando. Después de las 72 horas es lo que nos decían nuestros viejos antepasados, nuestros abuelitos. Entró por un oído y salió por otro, ¿no? Así que solamente tenemos 72 horas para poder aplicar todas esas herramientas. También tienen que poner en práctica. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias, Juliana. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo en septiembre. Amén. Bendiciones. No te pierdas esta oportunidad de fortalecer y renovar tu relación. Adquiere tus entradas en Join Us o a través de nuestra línea telefónica. Date un tiempo para lo más importante. Enciende el amor y que no se apague. Organiza Red de Comunidades Matrimoniales del Perú. Auspicia Arzobispado de Lima.